diputado Márquez con nosotros. Te comentaba lo del 28. El 28 no se resuelve pidiendo nuevas elecciones, sino en una negociación que restituya la legalidad democrática, la institucionalidad y la confianza en el voto. Así es, ¿no? Es decir, de eso se trata, pero esto tiene que comenzar por la publicación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral. Ese es un punto clave. Parte fundamental. Y la legalización de los partidos que fueron disueltos o no participaron. Claro. Y, por supuesto, habría que hacer muchas otras cosas, pero lo primero ahora, el primer gesto, yo quiero insistir en eso, ¿no?, es el tema de los presos políticos. Porque eso, sencillamente, ese clima de persecución, de criminalización de la protesta política, de plantear pues todo como una conspiración como para justificar pues callar al adversario. Creo que eso tiene que terminarse a partir de un acuerdo nacional que se pueda ir del cual se pueda ir avanzando. Y yo creo que el punto de partida, y tenemos la gran oportunidad en este momento de lograrlo, a partir del tema justamente de la amenaza de la soberanía. Porque la amenaza de la soberanía nos une a todos los venezolanos, a todos sin excepción, repito, ¿no? Esto nos afecta a todos, va a afectar nuestro futuro. Si aquí llega a tener éxito una invasión de ese tipo, si se llega a producir una guerra interna o una guerra civil, las pérdidas humanas, eso es incalculable en lo que quedaríamos nosotros después de tener un país como está en este momento, realmente en una situación muy crítica. De manera que creo que está planteado como un punto fundamental de lograr este bloque contra la soberanía, en defensa de la soberanía, justamente a partir de que haga un gesto el gobierno, yo quiero repetir esto, ¿no?, en el sentido de abrir las puertas a un acuerdo nacional que implique primero soltar los presos que están en las cárceles, los presos políticos. Hay presos como por ejemplo Macario González, que tiene 20 días desaparecido, no se sabe todavía, no dan noticia de él, se sabe que está preso, no se sabe las causas. Eso no puede seguir ocurriendo, que la gente se desaparezca. Esos eran los métodos que se usan en las dictaduras, en las viejas dictaduras del sur, y también aquí en Venezuela se utilizó. Incluso en la Cuarta República se llegó a utilizar eso, por un lado. Pero también es necesario entender que esa reinstitucionalización pasa justamente por volver al cauce de la Constitución. Porque hay otras cosas importantes, como es el tema económico, el tema del salario, el tema de los servicios. Eso tiene que ser una agenda que nos compete a todos. No es un asunto que va a resolver solo el gobierno. Es la sociedad venezolana toda la que tenemos que aportar con todas nuestras capacidades a salir adelante. Y, por supuesto, darle un parado completo a esta agresión imperialista y la independencia de Venezuela de poder tener relaciones con cualquier país del mundo, vender el petróleo a los Estados Unidos, pero también vendérselo a China o al que queramos vendérselo, que vengan inversiones de diferentes tipos, pero que además podamos hacer este país un país libre, soberano, independiente, pero que además asuma como un asunto fundamental el bienestar de todos los venezolanos. Yo, por ejemplo, pienso que uno de los puntos que pudiéramos manejar es que la regalía petrolera, concretamente, y minera, pase a un fondo, digamos, que permita garantizar la seguridad social, como es el caso de Noruega, de todos los venezolanos. Sacarla del presupuesto y convertirla en un instrumento para la reconstrucción nacional y para el sistema de seguridad social. Son temas, pues, que creo que hay que devolver al país el ánimo, la esperanza de que es posible recuperarnos, reconstruirnos, recuperar la Constitución, la legalidad, la vida democrática en Venezuela. Fíjate, hay una carta de periodistas que firman, opositores y partidarios del gobierno. Eso ha originado una polémica, pero fíjate los números. En las redes esa carta tuvo 700.000 vistas y produjo
1.500 rechazos, sobre todo a propósito de varios que señalaron que no fueron porque no estaba el tema del 28, el tema de los salarios, etc. Pero 700.000 contra 1.500. Hay un problema en Venezuela, que es que las redes, las redes sociales, en medio de todo, de Guaidó, María Corina, todo esto que está pasando y de la aparición y sobre todo el tema de los medios, todos los medios que van cambiando frente a las nuevas realidades, los medios que están sometidos a leyes, a controles del Estado, la ley de resorte, la ley de comunicaciones, etcétera, etcétera, mientras que los medios no tienen ninguna restricción. Entonces, hubo un sector de la política que se concentró en los medios digitales, los radicales, sobre todo los que se fueron yendo de Venezuela perseguidos o por alguna razón de la política, fueron construyendo medios desde afuera para hablar hacia adentro. Y esos medios hacen posible que César Miguel Rondón, que es un caballero, que siempre en Venezuela, los que lo oíamos en la mañana en Unión Radio, lo oíamos no solo para finalizar Beatles, como siempre decía, sino que leía las noticias siempre en el mismo orden, y entonces tú podías saber la hora para ir a buscar a los muchachos al colegio por el programa de César. Bueno, César Miguel Rondón dice, y lo viene diciendo, que hay una cantidad de gente en los Estados Unidos que hace programas, redes, cosas, pero no dice nada del TPS, de los 350.000 venezolanos que no tienen culpa de nada y están dentro de la geopolítica señalados como enemigos del Estado americano y que son víctimas de persecuciones y de todo tipo de maltrato. Y entonces, desde esas redes mismas, esos mismos personajes, a los que me refiero, que construyeron medios, bueno, linchan a César Miguel Rondón, le caen encima, y cualquier tipo de debate que se da desde afuera, te agarran, eres un cómplice de Maduro. Pero, como te dije antes, mientras la carta de los periodistas unidos, sin condiciones, sino vamos a ver en qué nos unimos, en qué coincidimos, porque el problema no era seguir en las diferencias, sino conseguir dónde estás, ¿de acuerdo? Con el adversario, con quien piensa distinto, eso es lo democrático. Entonces, 700.000 contra 1.500. Pero las 1.500 tienen más bulla que las 700.000, porque hay detrás un aparataje que te lo mete por todos lados y te hace creer que eso es mayoría, cuando eso no es mayoría. Eso es un dato de la realidad, pero no es mayoría. ¿Cuándo regresemos?